Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Aquí estamos junto a Cacho Herrera para contarles los últimos acontecimientos. Uno de los grandes ha ocurrido en el oriente del país, muy cerca de la frontera con el Brasil, la detención de un capo di capo. Los detalles los tiene Cacho Herrera. Adelante, por favor. Hola Amalia, hola amigos del planeta, estamos en viernes 16 de febrero, comenzamos con las noticias de último momento y efectivamente Amalia ha caído en las últimas horas Lourival Máximo da Fonseca, un capo del narcotráfico en el Brasil, buscado hace bastantes años. Él hacía su actividad delictiva desde la década de los 90, era buscado como uno de los capos del narcotráfico ya desde hace 10 años en el Brasil y en otros países, en Paraguay, por ejemplo, desde el 2014 en Bolivia, en el gobierno de don Evo Morales. Este señor fue hallado, capturado ayer en San Miguel de Velasco, producto de unos operativos que hicieron los agentes antidroga de nuestro país en busca de los sicarios que asesinaron a 2 personas en el feriado del Carnaval. Primero hicieron un operativo en San Rafael de Velasco, hubo ahí una balacera y un sospechoso huyó de ese operativo. Los agentes antidrogas se trasladaron entonces hacia San Miguel de Velasco y encontraron una hacienda en medio de la selva, una hacienda pero con todos los lujos, con piscina, con línea satelital para los celulares, con televisión por cable, con churrasqueras, y en ese lugar encontraron a 5 personas, detuvieron a 5 personas, estaban acompañados por 5 mujeres que la estaban pasando bomba en ese momento, y entre esas 5 personas, Amalia, estaba nada más y nada menos que don Lourival Máximo da Fonseca, que como dije tiene antecedentes, por ejemplo, de estar involucrado en 95 casos de narcotráfico en el Brasil desde la década del 90 y que era buscado en Bolivia desde 2014, cuando don Evo Morales era presidente del país y don Carlos Romero era ministro de gobierno. Él fue anoche trasladado en helicóptero hacia la capital cruceña. Se dice por información de medios locales que en las próximas horas va a ser presentado a los medios de comunicación como lo que es, como un pez gordo del narcotráfico, porque se dedicaba al tráfico de armas, al tráfico de cocaína, a la provisión de estupefacientes a mercados europeos, africanos, y junto con él, Amalia, junto con da Fonseca, fue capturado otro extranjero de nacionalidad albanesa. No se conoce en este momento su identidad, pero hay otro extranjero albanés que también fue capturado en el operativo de la víspera. Entonces, buscando a los sicarios de San Ignacio de Velasco, se toparon con uno de los capos del narcotráfico en Brasil. Esto seguramente también va a tener su repercusión en el vecino país. Seguramente van a solicitar su entrega, su extradición. No sabemos qué tipo de trámites judiciales se harán a partir de esta captura, pero esta es la noticia que en este momento está circulando profusamente en el país, de la captura de un capo del narcotráfico brasileño, don Lourival Máximo da Fonseca, capturado en las últimas horas y trasladado en helicóptero hacia la ciudad de Santa Cruz. Es un don del narcotráfico, es un alto capo. Presumo que es del PCC, de esta organización criminal que controla esta línea de producción del narcotráfico en Brasil y en Bolivia. Si te fijas, el narcotráfico ha avanzado en una de las provincias más grandes del Brasil y es como si hubiera tomado San Ramón, si hubiera tomado San Ignacio de Velasco, que si tú ves en el mapa es una extensión enorme de territorio, ¿verdad? Que no tiene ley,
El gobierno ha empezado, ¿no?, discretamente la lucha contra el narcotráfico desde que se peleó con Evo Morales. Hasta antes de esa pelea, Cacho, no descubrían ni una fábrica de cocaína en el Chapare. Ahora 36 por día, más o menos, ¿no? Es decir, hay unos récords impresionantes. Pero tiene que ver con ese vínculo estrecho con Evo Morales, y no sabemos qué vínculos propios tengan. Yo todavía tengo clavada en la retina estas imágenes y esta denuncia, no sé si te acuerdas, de que presentó un jefe local de la lucha contra el narcotráfico, un leopardo, sobre este fracasado, frustrado operativo en el Valle de Sacta. El gobierno tiene que rendir cuentas sobre eso. El SAR, pequeño SAR antidrogas, el señor Mamani, pues fue el que dio la orden de retroceder cuando se estaba ocupando un gran laboratorio del narcotráfico. El jefe de la lucha contra el narcotráfico, el del gobierno, el de la FELC, todos los involucrados, por supuesto, de esto estaba al tanto el ministro de gobierno, y de ahí para arriba dieron marcha atrás y se protegió y se dejó escapar a los narcos y se dejó que siguiera funcionando esta fábrica. Esta denuncia la presentó Evo Morales. Es como si hubieran dos líneas de trabajo, ¿no? Es decir, se da batalla contra la competencia y se protege, porque eso era una protección, no se ha dado cuenta, no hay proceso, no hay investigación. Y cayeron los de la cúpula de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, la nacional, las regionales, pero fueron relocalizados. Uno de ellos, el capo, apareció en Yacuiba, que es la puerta de entrada y de salida de la droga hacia la Argentina, que es una de las puertas grandes, ¿no? Entonces, esto viene a lo que tú cuentas, ¿no? El empezar a intentar recuperar el territorio nacional tomado por el narcotráfico tiene que ver con este hecho, la ruptura con Evo Morales. Así es, Amalia. Estamos hablando, amigos, de protección gubernamental del más alto nivel a estas organizaciones mafiosas de narcotraficantes que, por supuesto, ha tenido estas gracias del poder no solamente en el gobierno, en el largo gobierno de don Evo Morales, sino también en el actual gobierno. Este caso que menciona Amalia, del coronel Yerko Terán, que se refiere al Valle de Sacta, cuando recibe la orden del viceministro o del viceministerio de Defensa Social para que exfiltren, salgan del operativo antidrogas, en ese momento se estaba llevando a cabo. O el caso de Sebastián Marcet, que recordemos que recibe la alerta para que huya, que se escape del operativo antidrogas, y estamos hablando de 7 meses que no se sabe nada de don Sebastián Marcet. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso de Máximo da Fonseca? Amalia, déjame darte algunos datos adicionales. Dice un portal especializado en temas de seguridad, como es Insat Crime, un portal que habla de temas de seguridad, destaca que en 2014 este señor, que además tiene el alias de Tiao, era el que dominaba la ruta del tráfico de drogas desde Santa Cruz, desde el 2014. Entonces, esto ya tiene una vieja data, estamos hablando de 10 años atrás, en el que este hombre de alguna manera dominaba el tráfico de drogas desde Santa Cruz hacia el Brasil y hacia otros mercados. Y claro, nadie hacía nada, tenía sello rojo, Amalia, dicen las publicaciones que tenía sello rojo de Interpol, o sea, que era buscado por varias policías del continente y del mundo, y el hombre hacía su negocio ilícito tranquilamente desde una hacienda oculta en la selva boliviana. Entonces, estamos hablando nuevamente de protección gubernamental en los altos niveles a estas organizaciones del narcotráfico internacional. No fue difícil capturarlo, como puedes constatar. No fue difícil encontrar la cueva donde operaba
uno de los capos. Yo creo que es el puente con el PCC. Muy fácil. Buscando a un operativo encuentran la hacienda. Es decir, carambas, años, una década que no lo podían encontrar y al primer tropezón lo encuentran. En fin, dejemos ahí el tema. Cachito, ¿podemos pasar a otro? Claro que sí, Amalia. ¿Qué novedades tú tienes en el ámbito económico, político? Las cosas están complicándose día que pasa. Los médicos van a entrar a un paro de 48 horas. Esto es muy importante porque uno va al médico en el sector público y va a haber paro. Obviamente todo el servicio de emergencia va a seguir operando. Tiene que ver con una política del gobierno. Ha presentado un proyecto de ley que yo espero la oposición lo frene. Es un proyecto de ley para lo que más salta es la jubilación obligatoria a los 65 años. ¿Qué dijo el gobierno? No es obligatorio. ¿Cómo? Pero todos los que cumplen 65 años y estén trabajando van a ser sometidos a un análisis médico. O sea, todos los de 65 marchando donde el doctor. El doctor que te revise es del gobierno. Entonces, si necesita que te jubiles, el médico dirá, como lo dicen los jueces que están al servicio del gobierno, también hay médicos que están al servicio del gobierno, pues el señor Cacho Herrera está muy mal, no puede trabajar, obligado a jubilarse, ¿no? Hay personas que no quieren jubilarse, que pueden desempeñarse mucho tiempo más, y por otro lado, no conviene jubilarse si es que uno todavía tiene el chance de trabajar, Cacho, porque si tú ganas 1.000, cuando te jubiles vas a ganar 400. Entonces tu nivel de vida cae abruptamente. El cuento de que las jubilaciones no sean del 100%, hay una interpretación libre sobre lo que es la vejez, ¿no? Es que los viejos ya no tienen gastos, ya no tienen hijos que mandan al colegio, ¿no? Es como si los viejos no consumieran luz, en fin, ¿no? Y con ese motivo tu pensión no es del 100%, sino que es de menos del 50%. Entonces hay una caída brutal de tus ingresos. Estamos hablando del sector, por supuesto, asalariado. Y este es el punto que está sacando a los médicos a la calle. A mí me parece que hay otro punto más grave, que es el Fondo Solidario. Ese Fondo Solidario ya se creó en el gobierno anterior y es un fondo solidario con plata ajena, con la plata de los jubilados. Y es compensatorio para que aquellos que han trabajado pocos años, pero que ya se jubilaron porque tienen más de 65 o más de 55 las mujeres, 58 me parece, entonces reciban una renta, pero si trabajaron pocos años, reciben poca renta, no reciben más de 500 bolivianos, o personas que han trabajado muchos años, pero su salario nunca superó el salario mínimo, entonces en el fondo individual tienen poca plata, entonces eso prorrateado a la esperanza de vida te da una renta bajísima. Entonces, como las rentas eran muy bajas, muy penosamente bajas, el gobierno, en vez de poner su plata y decir, bueno, yo recaudo impuestos y con esto yo voy a aportar al Fondo Solidario, no, decidió bajar las rentas altas. Hay un médico que trabajó, que es cardiólogo, que estudió 20 años para ser cardiólogo, trabaja en la Caja Nacional y ganaba 20.000 bolivianos. ¡Qué pecado! A un médico que gana 20.000 bolivianos. No, a este le vamos a decomisar parte de su salario y de su renta. No va a tener una renta de 10.000 o de 13.000, vamos a confiscarle. Y con esa confiscación vamos a hacer un fondo solidario que es de libre disponibilidad del gobierno, hace lo que quiere con el fondo solidario, y con eso supuestamente vamos a compensar las rentas menores. O sea, es un fondo solidario obligatorio
confiscación para los que, porque en su vida trabajaron, estudiaron, en fin, y tienen una renta más alta, vamos a cortar eso, vamos a nivelar en la pobreza, ¿no? Que es la visión socialista. Todos pobres, no todos ricos, todos pobres. Entonces ahora la nueva ley está aumentando, no leí el porcentaje, pero demagógicamente dice, todo aquel trabajador que ha estado en funciones más de 35 años va a tener una renta mínima de 5.000. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, son muy pocos, Cachito, los que reciben una renta de 5.000 bolivianos. Te cuento, ¿no? Las rentas son muy bajas en general. O sea, aquí hay un gancho demagógico. Aquel que trabajó 35 años, pero 35 años y tenía un salario básico y aportó el básico de a 100 bolivianos al mes, va a recibir 5.000. Eso es demagogia. ¿Y de dónde le vas a pagar los 5.000? Es que vamos a bajar las rentas altas. O sea, aquel que estudió, que trabajó, que se rompió el lomo y que aportó, y que es su plata, Cacho, ese es el punto. Es su plata, es su fondo individual, es su plata. ¿Qué? ¿Esto es un impuesto? Esto no fue aprobado por el Senado. Esta es una ley que el gobierno está aprobando para echar mano de las rentas, ponerlas en un fondo solidario y hacer lo que les da la gana en el fondo solidario. Entonces es muy fácil ser solidario con plata ajena. Que el gobierno ponga pues plata, ¿no? Que todos los funcionarios públicos, empezando del presidente, se bajen los salarios y pongan esos salarios, que se bajen la mitad. ¿Por qué no se bajan la mitad de los salarios y lo ponen en el fondo solidario? Ahí te quiero ver. Son 500.000 de empleados públicos. ¿Por qué no les bajan los sueldos a la mitad y ponen esa mitad en el fondo solidario y dejan en paz a los jubilados? Bueno, yo espero, Cachito, que la gente empiece a hacer conciencia de esta ley y que no pase en el Parlamento. Que no pase en el Parlamento porque es una barbaridad. Me da pena que los médicos tengan que recurrir a un paro. Estoy en contra del paro en los servicios de salud, tanto hospitales como escuelas, pero tienen la razón. Sí, Amalia, sí, este paro está previsto para el miércoles y jueves de la siguiente semana. Ha habido una reunión de los representantes de los médicos con los parlamentarios y no tuvo ningún tipo de resultados, así que se van al paro de 48 horas. Y hay dos tareas gigantescas, Amalia, en este tema, que es delicado y que tú lo mencionas. Primero, que es esta desigualdad en el manejo de las rentas de jubilación. Es verdad, gente que se quemó y se sigue quemando las pestañas, como los médicos, para tener estas especialidades, subespecialidades, para tener luego también una remuneración acorde a estos niveles de estudio. Por ejemplo, con los militares, que tienen 100% de renta. Terminan su carrera militar, me imagino, con salarios de por encima de los 10.000 bolivianos y su renta es por encima de los 10.000 bolivianos. O sea, ¿por qué esa diferencia con el resto de los trabajadores asalariados del país, sobre todo con profesionales como, por ejemplo, los médicos? No, esta es una cosa que hay que pelearla a fondo, ¿no? Y yo he escuchado de algunos analistas económicos que tienen razón. Hay que pelear pues el 100% de las rentas para todos, porque solamente para un solo sector. Y la segunda gran tarea, hay que rescatar, si vale el término, la gestora pública para los bolivianos, porque efectivamente es un manejo político partidario de la gestora pública de pensiones y que maneja, amigos del planeta, 29.000 millones de dólares en este momento. Entonces, esa plata se está, de alguna manera, se le está echando ojo, si no se la ha comenzado ya a utilizar con fines políticos y electorales. No hay que olvidar que el próximo año tenemos elecciones nacionales en el país y puede ser esto de la rebaja de las pensiones para algunos sectores y la subida, de alguna manera,
fantasiosa para algunos otros sectores en tema de rentas, puede ser parte de una demagógica oferta electoral. Entonces, dos tareas: rentas al 100% y el rescate de la gestora pública para que se maneje de manera transparente los dineros que todos aportan, todos los que sobre todo reciben un salario mensual y que tienen sus aportes al Fondo Individual de Pensiones. Cacho, lo más importante es que se respete la plata ajena, es decir, la plata de los jubilados. Las cuentas son individuales, por lo tanto nadie tiene el derecho de tocar mi plata. Ese es el principio básico. ¿Qué hace el gobierno echando mano a mi plata? ¿Quiere ser solidario? Me parece fantástico. ¿Que hay rentas bajas? Sí. ¿Que son una pena y son una lágrima? Sí. ¿Que hay que subirlas? Sí. Bueno, que el gobierno haga un presupuesto con plata del gobierno, con plata que tampoco es del gobierno porque es de los impuestos que recauda del pueblo, y que destine un presupuesto para compensar las rentas bajas, pero que no toque la plata de otros. Ese es el punto central. Se tiene que respetar el criterio de que cada cuenta tiene un depósito. Es como un depósito de cuenta bancaria. Qué divertido sería, ¿no? Que tú hagas un depósito y que diga, ay, qué pena, hay gente que tiene poquitos depósitos, Cachito, y para subirle el interés te voy a quitar plata a ti para pagarle interés a otro. Es decir, no tiene sentido. Esto no tiene sentido, esto es confiscatorio, ¿no? Permíteme, discúlpame que te corrija la cifra, porque tengo la nota en la mano, solo por eso lo hago. La plata que maneja la gestora, dice el señor Jaime Durán, es de 25.400 millones de dólares. Es una cantidad. Esto traducido a dólares, está en bolivianos. Si hay devaluación, que lo hay cada día, esta plata pierde valor, ¿ah? 25.000 para redondear, 25.000 millones de dólares. Para que uno entienda la magnitud de esta cifra, la reserva monetaria estaba en 300 millones, 300, y cayendo, ¿no? Y cayendo, 300. Y esto es 25.000. Es decir, es una cifra extraordinaria. Por eso le brillan los ojitos al gobierno, ¿verdad? Porque, carambas, tiene 25.000 millones a disposición. Paga las rentas y ¿cuánto quedará de saldo? Eso es lo que nos dice. El señor Durán dice, qué maravilla cómo lo estamos haciendo, somos unos capos y no vamos a pagar lo que antes se cobraban las AFPs, el 1,5% de estos aportes cada mes, las AFPs se pagaban como comisión por la administración de estos fondos, pero no dice qué porcentaje está gastando la gestora en pagarse los sueldos de ellos, que son unos muy buenos sueldos, te voy a decir, pero muy buenos sueldos. ¿Será más del 1% que se cobraban las AFPs? No sé, pero de lo que sí sé es que con esta nuestra plata, de todos los bolivianos, el aporte de los activos y de los jubilados, se va a tener que pagar más de 100 millones de dólares a las AFPs, por lo menos a una de ellas, que ha apelado en un arbitraje internacional porque le han cortado a medias el contrato que tenía con el Estado boliviano. Eso está pendiente y cualquier día de esto sale el arbitraje. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Del gobierno? ¿Del bolsillo de Evo Morales, que fue del bolsillo de Arce Catacora, que fue el que diseñó este plan? No, va a salir de la plata de los jubilados. De estos 25.000 millones, habrán 25.000 millones menos 100 millones que se tendrá que ir para el arbitraje. Bueno, esta movilización que está anunciada por los médicos, Amalia, si bien tú dices no estar de acuerdo con que los sectores clave de la sociedad boliviana se movilicen,
pero quizás pueda tener efecto, si no, no va a tener ningún tipo de resultados, el que se plieguen otros sectores que también están involucrados en este tema. Hablo, por ejemplo, los maestros, el magisterio urbano y rural del país, que también van a ser afectados por este tema, y otros sectores que son asalariados, que reciben sueldos cada mes. Porque si la cosa también es disgregada, si solamente los médicos hacen sus movilizaciones, marchan, protestan, yo creo que no van a ir muy lejos, y menos con la oposición, que también conocemos las debilidades, las divisiones en las que también están enfrentando. Quizás no haya mucho, digamos, un panorama favorable para ellos. Entonces yo creo que ahí también se juega la posibilidad de una movilización que abarque más sectores, y eso genere más presión para que el gobierno no cometa este error de discriminar a ciertos sectores, bajando las rentas, privilegiando a otros, haciendo un manejo absurdo, un manejo irresponsable de las rentas de jubilación que los bolivianos nos merecemos y que deberían subir, en mi criterio, al 100% para todos. Error, no creo que sea error, es delito. Si tú metes la mano al bolsillo ajeno, me parece que es delito, Cacho. Y eso es lo que quieren hacer a través de esta ley. Ojalá tenga la oposición de una mayoría en el Parlamento. Lo bueno de este anuncio de los médicos es que el tema se pone en la mesa de discusión. Si no fuera el anuncio de los médicos, yo no me hubiera interesado por el tema, por ejemplo. Entonces, esta es la importancia de ese anuncio. Así es. Y si estamos hablando de temas parlamentarios, Amalia, este viernes está convocada para las 2:30 de la tarde el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir, las dos cámaras van a sesionar de manera conjunta, senadores y diputados, para aprobar. Se da por descontada la aprobación de la convocatoria al proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales. Se necesitan 2/3 de votos, parece que sí, los van a tener, y entonces hacia el final de la noche estaremos conociendo la aprobación. Se van a publicar en medios escritos durante 3 días esta convocatoria, y a partir del martes 20 comenzarán a recibirse las postulaciones, y este proceso va a durar 80 días calendario, al término de los cuales se tiene que tener ya listos los nombres de quienes van a pasar a ser candidatos y candidatas oficiales a las elecciones judiciales de este año, salvo algún tipo de dilación, algún tipo de contratiempos que no sabemos, que podrían generarse en el curso de este proceso y que de alguna manera favorezcan, como lo dijimos ayer, a los magistrados prorrogados, a estos nuevos aliados del órgano ejecutivo en el ejercicio del poder. Cacho, por fin, el presidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre este tema. El Tribunal Constitucional todavía mantiene la boca cerrada, pero el presidente del Tribunal de Justicia habló, don Marcos Jaimes, el doctor Marcos Jaimes, el máximo del máximo Tribunal de Justicia. ¿Qué dijo? Defendió a los prorrogados con un argumento, afirmando que si no habría la prórroga, carambas, 4,000 procesos cachitos se quedarían congelados. ¡Qué daño tan terrible para el mundo litigante! Entonces, bueno, con ese argumento, me parece convencer a todo el mundo. Pero ya no habló de lo esencial, que él fue el que presentó la queja para parar el tratamiento de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Él pidió medidas cautelares y el Tribunal Constitucional le dijo al Poder Ejecutivo: usted no legisla,
Por suerte el poder legislativo no le ha hecho caso, gracias a que ya hay 2/3 en la oposición, porque el levismo se pasó a la oposición. Y de esto no ha dicho nada, que él, el presidente de la Corte Suprema, es el causante de esta aberración, que el Poder Judicial se inmiscuye en el Poder Legislativo y le prohíbe ejercer la función número 1, que es legislar, por eso se llama legislativo. De eso no habla. Y al final de su declaración, de manera irónica para mí, dice: yo espero que se respete la división de poderes, en coordinación, pero la división de poderes. Bueno, pero eso era lo que él tenía que respetar, la división de poderes. ¿Por qué se mete con el legislativo? Bueno, ahora él no quiere que el legislativo se meta en el poder judicial, ¿no? ¿Por qué se va a meter en el poder judicial? Porque tiene que tratar esta ley de la que venimos hablando, la 075, es verdad, Cachito, no me equivoco, en la que le dice: señores del Poder Judicial, respeten la Constitución, no se pueden prorrogar. Bueno, habló, pero ya lo veo rendido, Cacho. Dice en su declaración: yo espero que todos trabajemos para que se lleven adelante las elecciones judiciales, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de oposición? Que ellos no quieren irse, ¿no? No quieren mantener la prórroga, por lo menos hasta que se desarrollen las elecciones judiciales y existan nuevos magistrados electos. No era la idea era quedarse hasta la prórroga de Luis Arce Catacora. Pero me parece que ya están rendidos. No creo que se vayan sin dar batalla, pero tampoco nadie los va a echar, de tal modo que prorrogados habrán hasta que se realicen las elecciones judiciales. Marcos Jaimes ha resultado ser una especie de vocero del Tribunal Constitucional, es una especie de títere, además del órgano ejecutivo. Es un jurista totalmente desconocido en el país, que ha cobrado notoriedad por estas acciones, por estas reclamos, por estas acciones judiciales que de alguna manera quisieron maniatar la acción legislativa del Congreso Nacional. Ojalá la cosa funcione bien en el Congreso, ojalá que este proceso de selección marche como tiene que marchar y ojalá se presente gente que sea medianamente idónea, transparente, que le haga algo de bien al sistema de justicia de nuestro país. Porque si también estamos con otro tipo de cuoteos en el órgano judicial, caramba, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Bueno, no sé qué finalmente podrá ser lo mejor para el país. Lo indudable es que esta tarde se aprueba la convocatoria, comienza la selección, veremos qué tipo de aspirantes se inscriben a esta compulsa de méritos para ser magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, y veremos cómo se llevan a cabo las calificaciones, porque ahí también, Amalia, es importante, hay que garantizar la veeduría internacional sobre este tema, que es algo que también falló en las anteriores elecciones judiciales, que fue una veeduría muy condescendiente de parte de los organismos internacionales al proceso de selección. Hay una queja de un abogado que se presentó y dieron exámenes para postular a los tribunales departamentales. Este poder judicial prorrogado, resulta que ya prorrogado, ya cuestionado, ha nombrado a vocales departamentales, ¿no?
vocales en Santa Cruz, en Potosí. Primero, cuando están observados, están prorrogados, o sea, esas designaciones deberían ser cuestionadas. Pero lo interesante de la queja que presenta un abogado dice, yo gané, tuve el puntaje más alto y no me han designado. Y han designado a los aplazados, a los que estaban al final. ¿Qué quiere decir esto? Que las designaciones son políticas. Y eso va a el peligro de que en esta selección el criterio que prime sea el político. Y eso sería terrible. Sí, sí. Por eso decía Amalia que puede haber otro tipo de cuoteo también, porque lo que ha sucedido, Amalia, amigos, en estos últimos años, en las dos primeras elecciones que hemos tenido de magistrados, es que ha habido un cuoteo de organizaciones sociales cooptadas dependientes del MAS. Se coteaban la Confederación de Campesinos, los interculturales, eso sucedía. O sea, ya no había este viejo cuoteo neoliberal de los partidos o de la partidocracia como se conocía antes, no. Ahora entre los masistas se coteaban los altos tribunales del país. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Puede haber una especie de repartija de cargos judiciales entre los que en este momento tienen representación parlamentaria. Ojalá escojan a los mejores, ojalá se presenten las mejores juristas y los mejores juristas y en ese sentido haya, por supuesto, acuerdos políticos y escojan a los mejores, porque al final, ¿qué es lo que va a definir quién va a la papeleta electoral? Es el voto, los 2/3 de voto que definen quiénes van a la papeleta electoral. Va a ser un proceso político, por supuesto, van a calificarse los méritos de los postulantes y ojalá, la verdad, ojalá encontremos una salida, una luz al final de este túnel sombrío, tremendamente oscuro, en el que estamos ya hace prácticamente una década mal, estamos sufriendo este mal, esta crisis judicial hace más ya de una década. Bueno, Cacho, para el final quisiera mencionar un tema que tiene que ver con la plata pública, la que administra yacimientos. El dato económico es que la producción y la exportación de gas natural ha caído en un 60% en el último periodo. Pero 60%, hágame el favor, ¿no? Y eso tiene que ver con que no se hizo exploración porque se estima que hay mucho gas en Bolivia, pero no se sabe dónde. Yacimientos últimamente contrató a una empresa especializada para que esta empresa certifique cuál es el volumen de la reserva de gas natural que tiene Bolivia. Y dio el resultado. Yacimientos no dio a conocer el resultado, por lo que se estima que este estudio es no solo pesimista, sino muy adverso a las expectativas de Yacimientos. Es decir, reservas bajas, el país se cae, solo con ese dato, ¿no? Entonces, Yacimientos ha contratado por $500,000, es decir, oye la cantidad, $500,000, y contrató a otra empresa para que haga otro estudio. O sea, está apostando como en el casino, ¿no? A ver, apuesto, a ver hasta ganar, a ver si hay algún estudio que dice que estoy lleno de gas, ¿no? Que el país está reventando de gas natural y que por lo tanto, pues todo el mundo va a aplaudir a Yacimientos. No, en esto necesitamos saber la verdad. ¿Se apuesta o no se apuesta? ¿Se sigue apostando o no al gas natural o hay otras opciones? En fin, en todo caso, $500,000, que es plata nuestra, porque es la plata que administra Yacimientos, que gasta pero como si fuera caja chica, ¿no? $500,000 no es nada para Yacimientos. Y gasta, hace un estudio, $1,000,000. No le gusta el resultado, contrato otro $1,000,000. Grave, Cachito. Quería terminar con eso. Sí, Amalia, y entre tanto las cosas están complicándose en algunos
lugares del país por la falta de combustibles, hablando de yacimientos y los carburantes. Se ha determinado un paro cívico en Rurrenabaque, y ya no solamente es un bloqueo de sectores de transportistas, es toda la población de Rurrenabaque que ha decidido irse al paro cívico por la falta del carburante, y han exigido la presencia del ministro Franklin Molina de Hidrocarburos para que vaya a explicar por qué les falta el combustible. Hace ya varias semanas, antes del carnaval, no hay combustible para ese sector del país. Hay también bloqueos en Yapacaní, que empezaron por un tema carretero, por la faja norte, pero luego cambiaron su petición por el tema de también la falta de combustibles. Hay algo medio extraño en ese bloqueo, pero bueno, esto también está produciendo este mal manejo del tema de la provisión de combustibles en el país. Hasta ahora no se ha explicado este tema de si se ha suspendido la provisión o el pago de los proveedores que vienen de Arica, del Pacífico, o si siguen trayendo el combustible desde Argentina o Paraguay. Hay muchas cosas pendientes en este tema, Amalia, amigos que nos observan. Bueno, y llegamos al final. Ha sido un gusto conversar con Cacho Herrera. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, y será hasta el lunes, Cachito. Sí, Amalia. Bueno, estamos comiéndonos también el mes. Ya comenzamos la recta final de febrero el próximo lunes. Te veo, Amalia, los vemos, amigos. Entonces nos reencontramos el próximo lunes. Así será. Hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.